primaria, ¿verdad? No logren tener contacto y vamos enseñando, vamos mostrando ciertas herramientas que les permitan a ellos detectar esos factores de riesgo, estas conductas que pudieran poner en crisis, ¿no? Su esfera individual, familiar y por supuesto universitaria y social. Claro, muy bien. Bueno, creo que sería un tema, aparte de desarrollarlo, porque sí es muy interesante saber que también las escuelas deben de tener un protocolo, ¿no? De protección precisamente para este tipo de acciones. Y aunado a esto, doctor, muchas gracias. Pues vamos a empezar a contestar nuestra primera pregunta, ¿qué puede hacer los papás para prevenir que sus hijos adolescentes se involucren precisamente en conductas delictivas? Claro. Mira, básicamente son 8 ejes, maestra, son 8 ejes los que yo te podría compartir que son importantes que todas las personas, papás, mamás, cuidadores, responsables, los que ejercen tutela, patria potestad y demás, puedan revisar. Ujú. El primero que me interesa mucho platicar es relativo a la vinculación sólida, fuerte y afectiva de los padres hacia sus hijas e hijos. Eso es fundamental. Número 2, me parece que la supervisión, sin rayar en el control excesivo, es fundamental, que nos permita también como padres tener alertas, tener elementos de decisión para poder activar, ¿sí? O poder decidir qué vamos a hacer hacia nuestras hijas e hijos. 3, es fundamental también establecer el relativo a la educación integral. La educación integral basada no solamente en la institución académica, es fundamental estar interesados en cómo les va en su día a día, estar al pendiente de sus evaluaciones, pero también irlos acompañando en toda esta dinámica, ¿sí? Desde el deporte, desde el arte, desde la cultura, que les permita que ellos tengan mayores herramientas también de crecimiento. Recordemos que son personas en desarrollo y que naturalmente esto implica, ¿sí? Que los papás los vayan impulsando en esta materia. Un tercer punto muy importante es modalizar conductas que tienen que ver con elementos prosociales, ¿sí? Que tiene que ver con normalizar o no la violencia, que tiene que ver con normalizar el bullying, que tiene que ver con todos esos elementos que son, por supuesto, muy, muy importantes. El quinto elemento que tiene que ver con establecer límites, reglas, normas, perfectamente que nos permita, ¿sí? Desde el hogar, desde casa, ¿sí? O cuándo, o cómo, las condiciones de gobernabilidad interna. Me parece que eso es fundamental también, ¿sí? Que exista esta vía de posibilidad real. La sexta tendría que ver con lo que hace a la capacidad de desarrollar habilidades socioemocionales. Es fundamental trabajar con la frustración, trabajar con la resiliencia, por supuesto con la tolerancia, trabajar con el enojo, esos elementos que van detonando, por supuesto, elementos de la violencia. El séptimo eje tendría que ver naturalmente con hablar con claridad con nuestros hijos, es decir, desde esta cercanía, ¿sí? Del eje número 1, que es la empatía, la confianza, ¿no? Nos permita a nosotros decir a nuestras hijas e hijos qué sucede con las drogas, qué sucede con el alcohol, qué sucede, por supuesto, cuando se va encontrando con niveles de tristeza desmedida y que no lo puedo detectar o no. Es decir, elementos que le permitan a la persona adolescente y por supuesto el papá tener una línea de atención. Y el octavo, que sería prácticamente la última de todas, es cuando tiene que acudir con una persona profesionista en la materia, ¿sí? Con una persona experta en salud psicológica, en salud mental, por supuesto en una persona jurista, un abogado que no solamente sepa de leyes, sino que además sepa, ¿sí? de los procesos adaptados para las adolescencias, que tenga que ver también con el cuidado preventivo del uso de las drogas, etcétera. Es decir, es fundamental que cuando exista esta detección de estos 8 elementos que yo te estoy platicando, que exista un nivel de actuación inmediata por parte del papá, por parte de mamá, que en casa, ¿sí? Se pueda detonar. Entonces, me parece que estos 8 ejes nos van a permitir, como padres, que podamos tener un atento cuidado,
una atención especial para ellos. Regresémonos al primero. El primero que tiene que ver con esta afectividad sólida, desarrollar este vínculo importante. Hoy por hoy, parte de las detecciones que nosotros nos hemos dado cuenta, maestra, y todas las personas radioescuchas, es que hay un nivel disminuido de convivencia en los hogares, en las casas. Ya se platica cada vez menos y existe cada vez menos interés, ¿sí? Incluso no porque sea a propósito, me parece, sino que incluso el propio nivel de vida laboral, este tipo de elementos que en nuestra vida cotidiana, ¿verdad?, empezamos a normalizar, y entonces platicamos ya cada vez menos. Y esto va impidiendo que mientras yo menos contacto, menos vínculo fuerte tenga con mi hijo e hija, pues naturalmente va a encontrar otros vínculos que no necesariamente van a ser positivos. Así ¿no? es. Entonces es bien importante también identificar estos elementos, porque si está alejado, si no estoy interesado, si tengo un vínculo débil, pues naturalmente ¿sí? no voy a generar ese nivel de confianza, de fortaleza, esa unión, donde puede encontrar esa charla, ese respaldo, donde recargarse la persona adolescente que siempre va a ser su papá o siempre va a ser su mamá. Me parece que ese es uno de los hallazgos más importantes que nosotros hemos encontrado, y entonces ahí, desde los hogares rotos, familias disfuncionales o destruidas, me parece que viene a ser el primer componente de muchos otros elementos en los factores de riesgo. Eso es fundamental. El segundo, que tiene que ver con la supervisión, decíamos, tiene que ver también con estar interesado. Cuáles son sus redes sociales, cuál interacción, ¿sí? En los mismos, sus videojuegos, con quién está jugando. Hoy por hoy puedes jugar con otra persona de otro país, de otro estado, y que por ahí naturalmente entran factores de riesgo, desde venta inclusive de drogas hasta invitaciones a elementos lesivos o bélicos, ¿no? Y van generando pues elementos naturalmente que por vías de la tecnología o por las plataformas también, no tener el cuidado de ello, pues genera este tipo de condiciones, este tipo de elementos. También la supervisión de sus amigos, con quién se junta, con quién se relaciona, dónde va, qué hace, qué realiza, etcétera. Eso es fundamental desde la parte de la supervisión. Insisto, si tú tienes un vínculo fuerte para ella o él, ¿sí? Va a ser muy sencillo que estés interesado inclusive en sus procesos diarios de redes sociales, sus interacciones, sus amigos, sus amistades, a dónde va, qué viene, etcétera, dónde ocurre. El tercer elemento, que tiene que ver con establecer límites, es fundamental. Si es más sencillo que una persona que no trae normalizado de ese hogar, ¿sí? El horario de salida, el horario de llegada, ¿sí? el horario natural de estos eventos sociales, lo que tiene que ver con, diríamos, salir, por darte ejemplos, permisos, ¿sí? Permisos, y esto tiene que ver precisamente que si no empieza a establecer que parte del pacto social es que vivimos bajo una normatividad y una reglamentación natural, pues imagínate que desde casa no lo estamos impulsando, desde casa no estamos dando elementos sólidos que le permitan a la persona adolescente, nuestro hijo, nuestra hija, que pueda guiarse bajo esta ruta, ¿sí? De cronómetro, de tiempo, de líneas perfectamente claras y establecidas desde casa y desde hogar. El cuarto elemento, lo decíamos, que tiene que ver con no normalizar conductas prosociales. Es decir, aquí papá, mamá, tenemos que ser muy cuidadosos con la violencia. Cuando normalizamos la violencia, cuando no, inclusive entre los matrimonios, no puedan generar una solución adecuada y correcta o armónica de determinado conflicto, nuestros hijos están viviendo esas inconveniencias, son testigos, pero además, cuando más allá de eso, empezamos nosotros a celebrar la violencia, empezamos a enseñarlos, formarlos inclusive desde la violencia, pues ellos van a normalizar la violencia y va a ser muy fácil, ¿verdad?, que ellos puedan practicarla. Es una edad que naturalmente van a imitar, van a reproducir, van a replicar. Otra cosa que otro hallazgo fundamental que se va presentando también desde este cuarto punto elemento es el bullying. Sí. Cuando desde casa pues nos da risa, lo aplaudimos, nos reímos, lo celebramos, pues entonces ¿qué va a pasar con nuestro hijo? Hijo, pues es agradable, chistoso, es agradable para nuestros papás, pues por supuesto yo lo podría hacer desde nuestros espacios.
Y entonces a mí me parece que también es muy delicado, ¿verdad? Esta parte, porque nosotros, pues, de una manera muy importante tenemos que poner el ejemplo del respeto. Tenemos que establecer también los límites conductuales, ¿sí?, hacia terceros, hacia hijos e hijas, o a la propia familia, pues no se diga, además integrantes de la sociedad. El quinto elemento que es fundamental, maestra, que eso es una razón fundamental de que no solamente estemos interesados en inscribir a nuestros hijas e hijas en escuelas, en programas, en estar interesado también en sus calificaciones, evaluaciones, estudiar con ellos, etcétera, tiene que ver con ingresarlos, ¿sí?, a materias deportivas, artísticas, culturales, recreativas. Es decir, si desarrollamos para que tuviera más potencia o más capacidad las personas adolescentes, pues naturalmente le vamos a dar más herramientas para que puedan desarrollarse en la vida. Naturalmente va a estar ocupado, su cerebro va a tener en qué pensar, va a tener que desarrollar además otras habilidades que le va a permitir distraerse o alejarse de los factores de riesgo como el alcohol, como las drogas, otro tipo de elementos. El sexto, que tiene que ver con desarrollar habilidades socioemocionales, pues naturalmente tiene que ver con trabajar, ¿sí?, con nuestras hijas e hijos, desde que es válido equivocarse, pero también hay que acompañarlos desde esa frustración, ¿sí? Hay que trabajar, por supuesto, con esto que platicamos del enojo, cómo yo manejo esa emoción, porque parte de un paso previo a la violencia física, pues, y la violencia verbal, por supuesto, pues tiene que ver con el manejo de las emociones. El manejo de las emociones desmedidas, que no podamos nosotros darle un trato correcto a nuestras hijas e hijos, pues esto nos va a llevar también a otro nivel de riesgo, que es la violencia. La empatía es fundamental, ¿no? Es decir, aprender, ¿sí?, de nuestros yerros, aprender de nuestros elementos o día a día negativo que no nos fue bien, pues también se aprende de eso. Es decir, todo es precisamente para aprender a partir de esa oportunidad que no fue exitosa, pero para más adelante hacerlo mejor. Es decir, si le damos muchos elementos socioemocionales a nuestras hijas e hijos, van a tener mayor nivel de contención, de cómo poder reaccionar de una manera efectiva, ¿sí?, ante una situación emocional que también pudiera detonarse o presentarse. Porque parte de los elementos que nosotros encontramos en estos hallazgos, en estos indicadores de nuestra realidad, ¿sí?, por la lógica institucional, pues tiene que ver pues precisamente por estos elementos, ¿no? Un nivel desmedido, descontrolado, normalizado, pues te va a llevar al uso de la violencia, y la violencia pues está íntimamente ligado al fenómeno delictivo. El séptimo punto, que tiene que ver de una manera muy importante de hablar con toda claridad con nuestros hijos, es decir, qué es lo que ver de cara a nuestros hijos, ver frente a frente a nuestros hijos y decir por qué todos los factores negativos, ¿verdad?, que tiene el consumir algún tipo de sustancia, todos los elementos negativos que tiene el manejar alguna sustancia incluso ilícita como el alcohol o el cigarro o los vapeos, ¿no? Porque una pues nos va a llevar a la otra, una pues nos va a llevar a la otra. Y en sí mismo también hablar de sexualidad es fundamental, porque pues también ahí se nos van colando, se nos van dispersando ciertos elementos que a la postre después ya no podemos detener o ya no podemos pues parar, ¿no? Entonces son elementos sumamente importantes que nos van a permitir a nosotros como padres, como desde el cuidado parental, poder tener esta confianza. Todos los 7 puntos que te he mencionado son fundamentalmente importantes para establecer una lógica preventiva. Y la última, que es cuando existió ya una de las alertas que yo ya no pude controlar, que ya se me fue, porque ya tengo la problemática ahí presente, pues entonces hay que acudir a una persona experta, a una persona profesional experta del cuidado de la salud psicológica, de la salud mental, inclusive de la salud física, ¿no?, para detectar qué es lo que está pasando con nuestros hijos. Naturalmente ahí, si un experto en la salud psicológica y mental te va a ayudar a detectar si es un asunto de depresión, si es un asunto de tristeza, si inclusive pone
puede poner en riesgo su propia vida por ese nivel desmedido de tristeza o de depresión, baja autoestima naturalmente, o que tiene que ver con otro tipo de elementos que yo debo de abordar y que por nivel de experiencia, por ser un adulto, por el tiempo de vida ejecutado, pues naturalmente podré tener mayores elementos para poderle explicar, ¿sí?, cómo funcionan ciertos elementos. Entonces, es fundamental estos 8 elementos para que se pueda prevenir un evento antisocial, un evento delictivo. A mí me parece que desde el cuidado de la salud psicológica, mental, física, pero también, insistía, desde la parte de una abogada, de un abogado, que sea un experto en justicia para adolescentes, que sea un experto en procesos adaptados para las adolescencias, que tenga el nivel de empatía, porque también va a ser un hilo conductor que le permita detonar, ¿sí?, hacia dónde voy a impulsar, ¿sí?, a mi hijo o a mi hija. Yo debo decirte que hay muchos programas impulsados del propio gobierno del Estado de Querétaro que te puede permitir, que te da inclusive becas, que puedes ingresar a espacios de natación, espacios de cultura, espacios del deporte, ¿no? Hoy por hoy hay muchas escuelas, inclusive de fútbol, ¿no? Tochito Bandera, es decir, hay muchísimos elementos que debemos estar muy interesados para poderles generar factores positivos que les permitan alejarse naturalmente del evento delictivo antisocial. Excelente, doctor. Pues ahí ya va también en respuesta de cómo acompañamos, si ya están en este proceso legal, pues los 8 puntos, ¿no? Creo que fueron muy claros, aparte de que no nada más fueron mencionados, sino explicados. Y esto también nos lleva desde aquí, desde Escuela para Padres, desarrollar contenido en uno de cada uno de estos puntos que acaba de mencionar, que ya lo hemos llevado en cuestión de cursos y pláticas, pero creo que tenemos una gran tarea. Tenemos una gran tarea para poder reforzar esta parte que nos acaba de comentar. Bien, doctor, teníamos programado pues 3 sesiones, ¿no?, de acuerdo a padres informados, hijos protegidos, y pues con esta concluimos, pero al parecer el próximo semestre tenemos también una programación, ¿verdad?, para seguir con todos estos temas de interés al respecto. Doctor, muy rápido, un mensajito antes de irnos, por favor, porque ya terminamos el programa. Papá, mamá, cuidadores, cuiden mucho a sus hijos, acérquense a ellos, platiquen mucho con ellos, convivan con ellos, hay que vincularnos mejor con ellos, hay que tener un nivel de confianza fuerte y sólida, y verán que van a tener mayores hijos que van a ser unos campeones como ustedes. La verdad es que espero que estos 8 puntos hayan sido de utilidad para ustedes y que los pongan en práctica, los pongan en acción. Aquí enfrente tienen a la maestra Jenny, que es una experta en salud psicológica, en salud mental. Pueden acudir a ella y a todos los expertos que por supuesto tiene la Universidad Autónoma de Querétaro. La verdad es que estoy muy honrado de estar aquí, maestra, y yo encantado de estar. Un placer. Gracias, doctor. Bueno, pues nos vamos despidiendo, agradeciéndolos a todas las personas que nos han escuchado. Doctor, también a usted, agradeciéndole la presencia. Y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Hemos llegado al final del programa. Recuerden que todos los jueves a las 12 horas te esperamos para más tips, consejos y pláticas para generar un impacto en los adolescentes. Esto fue Escuela para Padres, Madres y Tutores. Hasta pronto.